¿Qué son las referencias? Las referencias simplemente son celdas, rangos, nombres de rango, tablas, qué sé yo, o sea, partes de una hoja de cálculo. Entonces una referencia puede ser la celda B4. Cuando esta referencia no lleva el símbolo de dólar, es una referencia relativa. Cuando lleva uno de los dos, es una referencia mixta. Y cuando lo llevan los dos, es una referencia absoluta. ¿Qué es lo que hace el dólar? Fija la fila, la columna o la celda. ¿Cuándo lo utilizo? Solo cuando se vaya a copiar. Si yo no voy a copiar la fórmula, no necesito. Y aquí tienen que ver lo siguiente. Por ejemplo, si yo tengo aquí, voy a poner aquí una celda, le voy a decir esto es igual a E1, por ejemplo. Miren, ¿qué me trae? 0. ¿A quién estoy haciendo referencia? Estoy haciendo referencia a la celda E1. A esta. ¿Qué sucede? Que si yo esta celda la copio, por ejemplo, para abajo, automáticamente esto se va a ir adaptando. ¿Sí? E2, E3, E4, E5 y así sucesivamente. O sea, cuando copio hacia abajo, ¿qué es lo que me va a cambiar? Me va a cambiar el número, este número. Si vemos la fórmula, aquí hay una función que se llama fórmula texto. Y señalo la celda. Miren, aquí está la fórmula. Miren cómo se copió. Yo escribí esta fórmula. Y a lo que copié para abajo, ¿qué pasó? El 1 se hizo 2, 3, 4, 5. Eso pasa cuando uno copia la fórmula. Porque lo que entiende Excel aquí no es que es la celda E1. Yo estoy ubicado acá. Lo que hace Excel es lo siguiente. Excel dice, a ver, esta celda es igual no a E1. Excel interpreta como que esta celda es igual a la celda que está dos columnas a la derecha y 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas hacia arriba. O sea, es como que un eje de coordenadas. Entonces, ¿cuánto tenemos para acá? Tenemos 2 filas para acá y tenemos 6 filas hacia acá arriba. Eso es lo que entiende Excel. Que esta celda está a 2 columnas a la derecha y 6 filas para arriba. Entonces, cuando yo esto de aquí lo copio para acá, ¿qué interpreta? Lo mismo, no interpreta de 2, interpreta 2 columnas a la derecha y 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas hacia arriba. De tal manera que, miren, eso es lo que está haciendo. ¿Sí? Y cuando vengo acá, miren, lo mismo, 6 filas hacia arriba, 6 filas hacia arriba, ¿sí? Eso es lo que entiende Excel. No entiende que es E1, que es E2, que es E3. Cuando yo le pongo a esto, le pongo el dólar aquí y copio, miren, ¿qué sucede? Queda fijo el 1, ¿sí? Lo bloqueé. Entonces, en este caso, si estoy diciendo, mira, tráeme el valor que está 2 columnas a la derecha y en la fila 1. Ya no dice 6 filas arriba, dice en la fila 1 porque le estoy bloqueando el 1. Entonces, cuando yo copio, ese 1 no va a cambiar. Entonces, dense cuenta, miren, sigue apuntando al E1. Sigue apuntando al E1. Todos apuntan al E1 porque le puse el dólar. ¿Qué pasa si en lugar de poner el dólar al 1, se lo pongo a la E? Copio
Miren, se fija la E ahora. Pero en cambio el 1 queda liberado nuevamente, miren, se hace 1, 2, 3, 4, 5. En este caso no veo el efecto en la columna E porque yo estoy copiando en la misma columna. Pero ¿qué pasa si yo copiara esto hacia la derecha? O sea, digo control C y lo copio hacia acá. ¿Qué interpreta Excel? Que es la columna E, fila 1. Si vengo acá, miren, E1, fijé la columna. Entonces, cuando uno copia verticalmente, lo que se mueve es el número. Y para que no se mueva el número, simplemente le ponemos un dólar. Cuando uno copia horizontalmente, se mueve la columna. O sea, la E se debe hacer E, F, G, H, I, qué sé yo. Pero al poner el dólar, como en este caso, no se mueve. Entonces, veamos el primer ejercicio. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un cuadrito en el que le queremos sumar al año 2 el porcentaje que está a la izquierda. Entonces, ¿cuál sería la operación que tengo que hacer aquí para que me sume el porcentaje que está acá a la izquierda? Yo no quiero que le calcule el 5%, yo quiero que le suba el 5%. Entonces, ¿la fórmula cuál sería? Igual 1200, que es el valor inicial, por el 1.05. Si le pongo por 1,05, ¿la puedes copiar hacia abajo? ¿Ah? ¿Sí? Le vas a subir el 5% a todo. ¿Sí o no? No le puedes hacer eso. Entonces tendrías que decir aquí, multiplícamelo por el 5% y súmale el 1200. ¿Sí o no? Entonces ahí sí yo enter y listo. Pero ¿qué sucede? Vas a copiar la fórmula. Como vas a copiar la fórmula, lo que pasa aquí es que este C4 se va a hacer C5, C6, C7, C8. Está bien que se haga C5, C6, C7, C8, porque los valores aquí van cambiando. Aquí es 1200, acá es 2500, 3600, 1500, 2750. O sea, va cambiando el valor. Esta celda C4 tiene que ir cambiando. No le puedes poner dólar. Lo mismo pasa con el valor de C4 acá. Los dos van cambiando. Y lo mismo pasa con el porcentaje. Mira que el porcentaje a lo que vas bajando va cambiando. O sea, es 5, es 8, es 7, es 10, es 3. Entonces el B4 también va cambiando. ¿Lleva dólar? No lleva dólar. Es decir, esta fórmula no necesita llevar dólar, es relativa, porque ambas cantidades van cambiando. ¿Sí? Entonces, vamos al ejercicio 2. Miren esto, es la misma fórmula. Pero ahora el porcentaje no va cambiando. Miren, el porcentaje es fijo. Entonces, la fórmula es igualita. Yo digo 1200 más 1200 por el 15%. Pero ¿qué sucede? Nuevamente va a cambiar. Voy a copiar la fórmula y al copiar la fórmula, yo tengo que ver si necesito fijar o no necesito fijar. Entonces, si yo veo el 1200, va cambiando verticalmente y también va a cambiar horizontalmente. ¿Por qué? Porque este 1200 más el 15% va a aumentar el valor. Y luego este valor le vuelvo a subir el 15% y va a aumentar acá. Y luego este valor le subes el 15% y va a subir acá. Entonces, el B5 va a cambiar en los dos sentidos. ¿Qué pasa con el C2? Si yo lo copio para abajo, ¿el C2 se debe hacer C3? No, porque está fijo. O sea, le sube el 15% a todos estos valores. El valor es constante, tanto verticalmente como horizontalmente. Entonces, en ese caso, ¿qué tengo que hacer? Me ubico aquí en el C2
presiono la tecla F4 y le pongo dólar a los dos. Porque no quiero que se mueva ni verticalmente ni horizontalmente. Es decir, que el C2 no se haga C3, C4, C5 y tampoco se haga D2, D2 ni E2. Entonces, con una sola fórmula, yo vengo aquí, le doy doble clic y copio hacia la derecha. A Fn con F4, ¿sí? ¿Sí? Dense cuenta, una sola fórmula. Otra manera de hacer esto, que es que yo, por ejemplo, a esto le dé un clic aquí y le diga que esto se llama, por ejemplo, tasa. Entonces, en lugar de ponerle aquí por C2, le pongo tasa. Copio y miren los mismos resultados. Y vean cómo queda la fórmula. Queda mucho mejor. Aquí te ubicas en la celda, le das un clic aquí y te cuenta, este es el cuadro de nombres. Escribes tasa o el nombre que le vayas a poner y le das enter. Si no le das enter no funciona. Ahora cuando le des clic aquí, ahí tienes la lista de nombres. Por el momento tienes solamente un nombre. Ahora compara la fórmula. ¿Qué es mejor? ¿Esto o estar poniendo con dólar? Hasta tiene sentido, ¿no? Ah, ya es la tasa por el valor más el valor. Si nos vamos al tercer ejercicio, miren, nuevamente la misma fórmula. Yo vengo aquí y le digo igual, 1200 más 1200 por el 5%. Ahora díganme, ¿a quién le pongo el dólar? El B5 igual. El B5 va cambiando. Miren, va cambiando. Y también cambia horizontalmente. O sea, a este B5 no hay que ponerle dólar. Porque cambia en los dos sentidos. Porque dense cuenta, le subes el 5 y te cambia el valor. Le subes el 7, te cambia el valor. Le subes el 6, te cambia el valor. Entonces, en cambio, ¿qué pasa con este C3? Este C3, dense cuenta, va cambiando horizontalmente el porcentaje. Entonces, ¿le puedes bloquear la letra o le bloqueas el número? El número, ¿sí ven? ¿Qué es lo fijo ahí? La fila. La columna va cambiando. Entonces, me ubico aquí, F4 le pone los dos, el segundo F4 le pone solamente el 3. O se lo ponen manualmente, ¿no? Es lo de menos. Y ahí ustedes pueden copiar tranquilamente. ¿Sí? Ahí está. El ref 4. Nuevamente lo mismo. Digo, igual 1200 más 1200 multiplicado por el 10%. El 1200 va cambiando vertical y horizontalmente. Pero el B5, dense cuenta, este B5 cambia así. ¿Qué es lo fijo del B5? La columna, porque yo copio hacia la derecha y la columna B no puede cambiar. ¿Por qué? Porque a 1200 le subes el 10%, tienes el trimestre 2. Al trimestre 2 le subes el 10% y tienes el trimestre 3. ¿Sí? El 10% es constante horizontalmente. Entonces lo mismo, aquí vuelves a poner F4, F4, F4. ¿Sí? Le pone el dólar a la columna B. Enter, copio y con una sola fórmula tengo todo.
Miren que si yo uso aquí la función texto fórmula, perdón, fórmula texto. De esta celda, a lo que la copio para la derecha, si ven la letra B no cambia. El B5 sigue siendo B5 horizontalmente, pero el B5 sí se hace B6, B7, B8, B9, porque el número no tiene dólar. En cambio, miren el C5 se hace C6, C7, C8, C9, y luego se hace D5 y E5. ¿Sí? Ahora, esta tabla de multiplicar, ¿qué sería? 1 multiplicado por 1. Si yo le doy un enter y copio, miren, vean lo que pasa. $1 mal puesto. Entonces aquí le pongo dólar. Háganlo, si lo pueden hacer, está claro. Si no lo pueden hacer, todavía tienen alguna duda sobre el uso del dólar. A ver, aquí le pongo dólar. A la A. A ver, los tres están seguros. Ya salió. Ah. Entonces, si lo pueden hacer, quiere decir que el tema está claro. Miren, copio y copio. Ahí está. Dense cuenta con una sola fórmula. Es que es lo típico, o sea, cuando te enseñan este tipo de cosas, ¿qué es lo que te enseñan? Te dicen es, ponle F4. Pero ¿y por qué? Ponle F4. Pero no te dicen que hay referencia mixta, que hay referencia absoluta y que hay referencia relativa. ¿Sí? Y eso depende del problema. No hay ninguna ley que te diga siempre tienes que ponerle esto cuando pase tal cosa. O siempre tienes que poner el de acá cuando pase lo de acá. Entonces simplemente es el comportamiento de la celda, ¿no? Date cuenta, este 1 multiplica a toda la fila. Entonces este 1 va cambiando cuando tú copias hacia la derecha. Esto va cambiando. Entonces no puedes fijar la columna de este B1, porque se va haciendo 2, 3, 4, 5, 6. Pero en cambio este 1, ¿qué pasa? Este 1 te multiplica a toda la columna. Es lo contrario. Entonces aquí debes fijar la fila y acá debes fijar la columna. Este número se queda ahí. Porque es 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4, 1 por 5. ¿Sí? Y lo contrario, acá ¿qué es? 1 por 1, 1 por 2, 1 por 3, 1 por 4 y así sucesivamente. Entonces, hay que tener cuidado con eso nada más.